En esta parábola, en la que dos hijos son mandados por el padre a trabajar en la viña, nos puede parecer una parábola un tanto simple, un tanto sencilla, pero no es tan simple. Esta parábola trata un tema importante, y es que la viña de Dios es de Dios, pero esa viña también es nuestra. ¿Estamos dispuestos a trabajar en la viña de Dios, que también es nuestra viña? Vamos a verlo. Y es importante en esta parábola, bueno, como en todas las parábolas, saber cuál es el tema central. Porque así sabemos qué es lo que nos quiere transmitir Jesús. Y el tema central de esta parábola se ve en dos momentos. Se ve al principio del Evangelio y se ve también al final del Evangelio. Juntando esos dos momentos, vemos lo importante de esta parábola, el mensaje central de esta parábola. ¿Y qué es lo que vemos al principio del Evangelio? Ahí Jesús dice a quién va dirigida esta parábola. Y él dice claramente que va dirigida a los ancianos del pueblo y a los sacerdotes. Y al final de la parábola vemos la conclusión, por cierto, una conclusión bastante dura. Ahí Jesús les dice a los ancianos del pueblo y a los sacerdotes lo siguiente. Les dice: los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el reino de los cielos? ¿Por qué? Vamos a seguir viéndolo. Y tenemos que partir de algo importante que tenemos que tener muy claro. La viña es de Dios, sin duda. Eso creo que no lo dudamos ninguno. Pero tal vez sí dudemos o no seamos conscientes que esa viña que es de Dios también lo es nuestra. Y eso es importante que lo tengamos claro. Que la viña también es nuestra. Y todos nosotros hemos sido invitados a disfrutar de los frutos de esa viña, pero a la vez también hemos sido invitados a trabajar en esa viña. ¿Por qué? Porque también es nuestra. Y tenemos una responsabilidad en esa viña. Y es importante que desde un primer momento tengamos claro el ejemplo que pone Jesús de los dos hijos. ¿A quién se refiere Jesús cuando pone el ejemplo de ese hijo que dice sí, pero después no va a la viña? Y el hijo que dice no, pero se arrepiente y después va a la viña. Pues en el hijo que dice sí, Jesús se está refiriendo a los ancianos del pueblo y a los sacerdotes. Son para Jesús los que han dicho sí. ¿Por qué? Han dicho sí porque cumplen los preceptos, cumplen las normas, pero no han entrado a trabajar en la viña. Cumplen preceptos para ellos, para sentirse bien ante Dios y para exigirle a Dios, pero no han entrado a trabajar en la viña. No han entrado a trabajar por el reino de Dios, no se han preocupado de los demás. Por eso son los que han dicho sí, no han trabajado, no han movido un dedo por los demás. Y sigue explicando Jesús. Y vino Juan el Bautista enseñando el camino de la salvación y no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Porque ellos pensaban, estaban convencidos de que esa salvación era solo y exclusivamente para ellos porque cumplían una serie de preceptos y de normas. Y de esa salvación estaban excluidos los publicanos, las prostitutas y los pecadores. Esto se ve claramente cuando critican a Jesús en otros evangelios, cuando le critican porque Jesús come con pecadores y publicanos. ¿Y qué llegan a decir ellos? Se escandalizan de que Jesús coma con publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque ellos les tenían excluidos de la salvación, les tenían excluidos de la viña del Señor. Y para Jesús, el hijo que dice que no está representando a los publicanos y prostitutas. Dicen en un principio que no, es verdad, no iban por el buen camino, pero recapacitan, como este hijo de la parábola que dice que no. Recapacita, se arrepiente y va a la viña. Los publicanos y los pecadores, cuando escuchan el mensaje de Juan el Bautista, hacen lo mismo. Reconocen que estaban en el camino equivocado
recapacitan, se convierten y vuelven a la viña del Señor. Y el hijo que dice que no, recapacita y vuelve a la viña. Reconoce que estaba equivocado y vuelve a trabajar a la viña. Lo mismo pasa con los publicanos y las prostitutas. Reconocen que estaban en el camino equivocado, pero no solamente vuelven a la viña al reconocer que estaban equivocados, también descubren algo muy grande, algo muy positivo, y es que la viña de Dios, su iglesia, es de Dios, pero también es nuestra. Nosotros también tenemos parte en ella. Y eso es algo importantísimo que lo descubramos, que todos somos iglesia. Y esto nos lleva a una reflexión importante, muy importante diría yo. Siento que la viña de Dios es también mi viña. Siento que la iglesia es mi iglesia. O sea, en otras palabras, ¿me siento iglesia? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Y podemos descubrirlo claramente en dos planteamientos que a veces hacemos casi sin darnos cuenta. Vamos a ver estos dos planteamientos. Hay una primera expresión que es verdad, pero que suele traicionar nuestro subconsciente. Y es esa expresión cuando decimos que la iglesia es de todos. Y es verdad, la iglesia es de todos. Pero normalmente, cuando decimos esa expresión, que la iglesia es de todos, eso lo hacemos para reivindicar, para pedir derechos. Pero normalmente no solemos decir eso para reivindicar obligaciones. Nos quedamos en los derechos, pero no en las obligaciones. O sea, que es una postura como que vemos la iglesia desde fuera. Queremos a la iglesia para que nos dé una serie de derechos, para que nos bauticen a los hijos, para que nos preparen para hacer la primera comunión, para que nos ayuden si tenemos necesidades, para que nos evangelicen. Tenemos una serie de derechos, pero no nos vemos con obligaciones. Y eso es malo, porque eso quiere decir que no nos sentimos trabajadores de la viña del Señor. O sea, no vemos la viña como algo nuestro, no vemos a la iglesia como algo nuestro. Vemos a la iglesia desde fuera, pero no desde dentro. No la vemos como algo nuestro. Y hay una segunda expresión que yo diría que esta es la correcta. Y es cuando decimos que la iglesia somos todos. Esa expresión, cuando uno la dice convencido, quiere decir muchas cosas. Ya no se limita a decir que la iglesia es de todos. Ya no se limita a exigir. Ya no se limita a reclamar derechos. Cuando dice la iglesia somos todos, siente sí, por supuesto, que tiene derechos en la iglesia, por supuesto que los tiene, pero también siente que tiene obligaciones. Y siente a la iglesia como algo suyo. O sea, siente la viña del Señor como algo suyo. Y siente también que tiene que trabajar por esa viña, porque también es suya y tiene una serie de responsabilidades. Pero no solamente tiene obligaciones y responsabilidades, sino que también, trabajando por la viña del Señor, también va a tener muchas compensaciones, también va a disfrutar de los frutos de esa viña. Y después de haber reflexionado sobre esta parábola, ¿qué sería lo importante? Lo importante sería que desde un primer momento le digamos sí a Dios. No que le digamos no y nos arrepintamos y después vayamos, que está bien, pero aún está mejor que le digamos desde el primer momento un sí a Dios, un sí sincero, un sí comprometido y un sí convencido, de que estemos convencidos de que la viña del Señor es nuestra viña, y como es nuestra viña, también tenemos que trabajar por esa viña. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.